de este combate a 15 rounds entre Charlie Mano de Piedra Kachanowski y Armando Rocky Stallone. Es un combate muy singular, es un combate que se libra en las más altas esferas de la abstracción. Algunos dicen que los combates que libran los políticos son combates de espadas, son combates de cuchilleros. En cambio, los combates que libran los filósofos son combates de bombas nucleares. ¿Por qué? Porque allí en las altas esferas, créase o no, en las altas esferas del cerebro, los mayores niveles de abstracción, es donde se determina la suerte del mundo. La filosofía ha sido dividida tradicionalmente en 5 ramas. La metafísica, que se ocupa de investigar los orígenes del universo, las causas del universo, cómo está compuesto el universo. Después acá los filósofos me corregirán si me equivoco. Si te equivocas. La epistemología. ¿Perdón? Si te equivocas. Bueno, entonces mejora si me equivoco. La epistemología, o por lo menos se pregunta dónde estamos, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos y qué clase de universo es este? ¿Cómo conocemos? La epistemología, que hace hincapié en el método a través del cual podemos obtener conocimiento y cómo validamos dicho conocimiento. ¿Existe la verdad? ¿La mente puede conocerla? La ética, que trata de resolver cuestiones de valores, es decir, qué cosas son justas e injustas, buenas o malas, correctas o incorrectas para los seres humanos. La política, que determina cómo tienen que vivir los seres humanos en sociedad, qué tipo de reglas deben regir entre seres humanos que se caracterizan por ser racionales. Y la estética, que busca entender los mecanismos a través de los cuales recreamos mundos ideales. Aquí estamos en la segunda rama de la filosofía, esta discusión. Es sobre epistemología, sobre cómo conocemos y cómo validamos el conocimiento. Si podemos estar seguros de algo, a través de qué mecanismos ponemos la mente en funcionamiento para obtener conocimiento. Y en estas cuestiones hay 2 tesis aquí que se van a presentar. Una, la que va a presentar el doctor Juan Carlos Kachanowski, que parte de axiomas o verdades autoevidentes y a partir de ellas comienza a deducir el apriorismo, especialmente el apriorismo missiano, que tiene una base en Kant, y a partir de allí deduce, siguiendo una lógica racional impecable, elementos que pueden servir para comprender mejor no solamente la ciencia, sino específicamente teoremas económicos missianos que seguramente algunos de ustedes han estudiado en la acción humana. Y aquí por el otro lado está Rocky Stallone de la Torre, que dice que ese método está obsoleto, que ha caído en desuso, que no funciona y que no es un método apto para la obtención de conocimiento. En este combate esperamos que todos podamos aprender de nuestros contendientes y tener una discusión acalorada, salvaje, pero cuando llegue el momento de hacer los números y decir quién ganó por puntos, realmente los que ganen sean los de la platea. Empezamos con Stallone de la Torre, primer round. Bueno, muchas gracias, me viene muy bien eso. Ya tuvimos un debate de estos hace muchos años aquí en la universidad con el doctor Kaiser. El doctor Está en primera fila. El doctor Kaiser ha venido desde que Santenango salió a las 3 de la mañana, por lo cual le voy a agradecer. Un aplauso para el doctor. Tanto más cuanto que el doctor Kaiser es el gurú económico de la Universidad Marroquí, y además de eso está en la posición de Kachanowski, no la mía. Sí, me alegro de que esté aquí. Todavía podría añadir que la posición de Kachanowski también parece estar, no está muy claro, en uso allá. Entonces, de mi lado, diría yo, en la universidad, por lo que yo he podido ver, solo puedo asegurarme de Julio Col. Entonces también estoy en buena compañía. Miren, esto es un problema muy importante, pero no por las razones que nos dijo nuestro moderador, sino por otras razones adicionales.
o una muy importante adicional. El problema efectivamente es epistemológico, o sea, cómo es que llegamos a conocer verdades. Es un tema filosófico, o sea, metaeconómico, igual que podría decirse metasociológico, metapsicológico, o sea, filosófico. Metas esas son filosofía. Pero es un problema muy importante y le voy a decir por qué, desde mi perspectiva. La posición del conocimiento a priori, históricamente hablando, y la historia para los a prioristas no significa nada. Y hay que aclarar esto, tal vez usted lo ha oído en clase, pero hay que aclarar esto, para los a prioristas sinceros, honestos e inteligentes, la historia no enseña, la historia solo ilustra lo que ya sabemos. Entonces, sabemos que 2 y 2 son 4, eso no es historia. Ahora yo pongo 2 manzanas y 2 manzanas juntas, históricamente, entonces son 4, eso sí es historia, cuando lo apliqué a manzanas, y quien dice a manzanas, a cualquier otra cosa. Entonces, la historia de la perspectiva priorista no enseña, solo ilustra lo que ya sabíamos. ¿Y cómo lo sabíamos? A priori, o sea, desde el punto de vista teórico, sabíamos algunas cosas y la historia confirma lo que ya sabíamos. La perspectiva de la cual yo me baso, que es, creo, la perspectiva abrumadoramente mayoritaria del mundo científico en todos los campos, y que tiene sus raíces últimas en la crítica de David Hume al racionalismo del siglo XVIII. La perspectiva en que yo me baso incluye también el principio de que la historia es maestra de la vida. Eso es un dicho romano antiquísimo, pero encaja aquí. De que la historia es la maestra de la vida, que nosotros sí podemos aprender de la historia. Ahora, estos supuestos, ustedes tienen todos un papelito que se les dio a la entrada. Ahí tienen un diagrama del método científico experimental desde la perspectiva a posteriori, o sea, desde la perspectiva de los que creemos el conocimiento siempre se basa, ahora voy a decir qué significa posteriori, siempre se basa, siempre parte y siempre regresa a la experiencia. En la visión a priori, el hombre conoce algo más allá, o si se quiere, antes de la experiencia. En la visión a posteriori, todo conocimiento arranca de la experiencia. Entonces se llama a posteriori en latín, que significa después de la experiencia, mientras que a priori significa antes de la experiencia. Bueno, supuesto esto, este esquema se aplica a cualquier ciencia, pero hay que distinguir naturalmente que el método científico de las ciencias naturales, la química, la física, la biología, la astronomía, etc., no incluye las causas finales, los propósitos, las intenciones. Son las llamadas causas eficientes. ¿Por qué el fuego calienta? Pues porque se mueven más, o se agitan más las moléculas del cuerpo que está calentado. Bueno, entonces, y ahí hay una vibración y eso lo recibimos nosotros en forma de calor o lo que sea. Eso es ciencia natural, causa eficiente. ¿Qué causó este fuego? Un chispazo. Es lo que interesa a la ciencia. ¿Qué causó este fuego? Un chispazo. En las ciencias sociales, y ahí en eso sí estamos de acuerdo con Mises, les voy a decir después algo sobre la persona de Mises. En las ciencias sociales, además de las causas eficientes, por ejemplo, ¿quién apretó el gatillo que mató a Kennedy, al padre, al joven que acaba de morir? Pues en las ciencias sociales, además de saber quién apretó el gatillo, nos interesa saber para qué lo apretó, las causas llamadas finales. Pero fuera de esa distinción fundamental, muy importante, pero en la cual estamos de acuerdo todos, y por eso me voy a detener, el método es igual para todas las ciencias. Y aquí yo me baso no solamente en la visión de George Kemeny, un gran físico matemático que escribió mucho sobre filosofía de la ciencia, sino también Karl Raimund Popper, que es probablemente el pensador en estos temas más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y yo diría de otros también importantes, por ejemplo, algunos estudiantes ya me han oído en clase hablar de Max Weber, que es al cual se refiere Mises en el segundo capítulo de Acción Humana, bajo la perspectiva de los tipos ideales. Max Weber, Kemeny y Popper están detrás de esto, por detrás de ellos hay miles de más. Entonces,
Nada más que estoy haciendo un resumen. Pues bien, en ese esquema, ustedes se fijan que distingo entre mente y materia. En realidad, pongo materia para hacerlo más claro. Lo que aquí yo pongo materia, otro le llama naturaleza, y el mismo Mises, en el librito este, que lo tenía aquí y alguien me lo quitó, teoría e historia, donde yo pongo materia, él dice que hay que poner naturaleza. Pero está bien, es correcto. Entonces, abajo tienen ustedes, empezamos por abajo, por la parte izquierda inferior del diagrama este. Están los hechos, que pueden ser hechos físicos, como la aceleración de un cuerpo o caída libre del espacio, o puede ser un hecho económico, como un proceso inflacionario, o puede ser un hecho biológico, como una epidemia o una enfermedad, o los síntomas de una enfermedad, da igual, hechos. Y ahí se usa generalmente lo que se llama la matemática discreta, que es lo que todos sabemos, sumar, restar, multiplicar, dividir, me interesa mucho, y los aparatos de ciencia, para ser más preciso, la observación. Pero fíjense, bueno, de ahí sube la flecha y ya termino una generalización, pero fíjense que entre la mente y la materia pongo una línea que no es sólida, sino puntos suspensivos. ¿Y por qué? Porque no existe separadamente la materia y la naturaleza. Nosotros lo hacemos por fines de entender, pero en realidad todo lo que la mente de la materia percibe incluye algo mental en la materia percibida. O sea, el hombre nunca es totalmente neutro con respecto a la materia. Cuando yo estoy, por ejemplo, estudiando una onda de calor, en esa onda de calor dentro también mi percepción personal a través de los sentidos sobre el calor que me está afectando. Entonces, la separación entre mente y materia no es hermética, sino todo lo contrario. Todo lo que es material para el que lo percibe, o sea, para una mente que la percibe. Y ese fue el gran argumento, si alguno se acuerda de algún curso de George Berkeley para combatir el materialismo del siglo XVIII, de que no existe ningún conocimiento de hecho material sin una mente que lo conoce. Bueno, entonces por eso hace una línea sucesiva y no una línea sola. De los hechos se pasa a la generalización, que es simplemente de unos cuantos hechos. Yo paso, hago un experimento con 100 ratas y 10% de las ratas están ciegas al color, y después hago otro experimento con otras 100 ratas y 9 están ciegas al color, y después hago con otros 100 ratas y 11 están ciegas al color, y entonces digo, promedio, generalizo, el 10% de todas las ratas del mundo están ciegas al color. Bueno, eso no es verdad, porque yo no sé, o sea, no es verdad absoluta, porque yo no sé cuántas ratas no dejé de ver, y cuántas ratas existieron y cuántas existirán. Pero hago una generalización. Todas las ciencias generalizan, todas. También la economía, se ha dicho paso. Entonces, de los hechos se salta a una generalización. En la clase de lógica, esto es interesantísimo, establecer la relación que hay entre hechos y generalización, pero aquí ya no tengo tiempo, ya me pasé demasiado tiempo. De la generalización sube la flecha hacia la hipótesis. La hipótesis es lo que trata de explicar la generalización. ¿Por qué, por ejemplo, el 10% de las ratas están ciegas al color? Entonces uno inventa una verdad. Bueno, pues vamos a suponer que las ratas están ciegas al color porque hay un 10% de las moléculas de la neurona que controlan la retina, y eso hace que ese 10% defectuoso haga insensible a las ratas al color. O sea, es una hipótesis. Es una hipótesis. Nunca se va a poder probar la hipótesis. Nunca se va a poder probar. O sea, no se va a poder saber si realmente la ceguera de las ratas es el producto de esta hipótesis mía. Pero hay que hacerla. En la ciencia siempre hay que hacer hipótesis. Inclusive en la percepción de los hechos, eso lo dice Popper, ya hay una hipótesis provisional, temporal, anterior a los hechos. Estoy siendo un poco abstracto, voy a bajar lo más pronto posible. Pero lo que me interesa es esto. De hechos a generalización a hipótesis, esto es lo más importante que voy a decir. De hechos a generalización a hipótesis, eso se llama razonamiento inductivo. Y la definición fundamental en la lógica moderna de lo que se entiende por razonamiento inductivo es que la relación entre las premisas y la conclusión es probablemente verdadera. Puede ser muy probablemente verdadera, pero nunca absolutamente verdadera. Entonces, ahí lo ves. A partir de la hipótesis, todo es deductivo. El cálculo se usa a partir de una hipótesis para prevenir, para prever cuáles serían las consecuencias posibles de esa hipótesis, en el supuesto de que se toma una hipótesis.
por eso se predice, y entonces una vez que se predice se diseña un experimento, y el experimento después se comprueba como hechos a través de lo que los filósofos de la ciencia llaman protocolos, pero eso no es importante, que son hechos semejantes a los anteriores, a los que originaron todo el proceso. De manera que encima de los puntos suspensivos están los procesos mentales. Debajo de los puntos suspensivos está el mundo de los hechos, que generalmente suele ser un mundo accesible a los sentidos y por eso lo llamamos material. Ahora, hay una línea que corre oblicua de la hipótesis a los hechos. ¿Qué significa eso? Que el eje de todo el proceso científico es la relación entre la hipótesis y los hechos. Si los hechos no contradicen la hipótesis, entonces se considera la hipótesis provisionalmente verdadera hasta que no haya una hipótesis mejor, que lo explique mejor. Pero si los hechos sí contradicen la hipótesis se tira y se busca otra. Entonces es muy importante que se vea en el experimento si confirma la hipótesis original o, bueno, la confirma, si no la contradice o no. Eso está expresado de una forma lógica abajo, donde dice P implica Q, esa es la forma lógica de la hipótesis. No Q, no se dio el resultado en el experimento, entonces no P, la hipótesis hay que tirarla. Esa es la posición fundamental de Carl Raymond Popper. Y por eso, con toda razón, decía Albert Einstein que la ciencia empieza con hechos y termina con hechos. Un minuto más nada más para poder decir algo más sobre el punto. Bueno, ¿y por qué Mises fue a priorista? Mire, yo le voy a contar una historia muy pequeña, sentimental. A ver, 10 minutos. En el siglo XVI hubo un paje de la emperatriz Isabel de España que se llamaba Francisco de Borja, que tendría 16 años, y como pasa en el despertar sentimental de los adolescentes, se enamoró de la emperatriz. Era una bella mujer, fina y inteligente y bonita y todo lo que quiera. Pero de lejos, naturalmente, no era el siglo XX, era el siglo XVI. Entonces se enamoró de ella, tenía su ilusión, como dirían los Lisa Henkel, tenía un crush en la emperatriz. ¿Y qué pasó? La emperatriz murió, tenía 29 años y murió. Y eso fue un golpe psicológico para este joven que se llama Francisco de Borja. Y fue tan afectado de su decepción que entonces juró en ese momento nunca más servir a un señor que se le pudiera morir. Y entró de jesuita y hoy día es santo, según la Iglesia Católica, San Francisco de Borja. Nunca más servir a un señor que se le pudiera morir. Pues bien, a través del apriorismo, Mises busca encontrar un señor al que servir y que no se le pueda morir. Y es el conocimiento absolutamente cierto de la lógica económica. Un señor que no se le pueda morir. Ahora, ¿y por qué Mises de pronto resulta tan sentimental, pero enamorado de una idea y no de una persona como Don Francisco de Borja? Hay una razón histórica también interesante. Las ideas de Mises se fraguaron sobre este aspecto en los años 20. Y en los años 20, la escuela principal a la cual se opone Mises, que buscaba un señor que no se le pudiera morir en las ciencias de la naturaleza, era una tradición filosófica muy importante surgida en Viena, de donde era también Mises, o por lo menos donde vivía, que se llamaba el positivismo lógico. Y entre los grandes autores del positivismo lógico de Viena de esa época estaba Richard von Mises, hermano de Ludwig von Mises. Entonces, el segundo capítulo de la acción humana, en parte, es un debate personal sobre el tiempo. Ya había muerto Richard, que mantiene Ludwig con su hermano sobre cuál es el señor que no se les puede morir. Según el positivismo lógico, era las ciencias de la física. La física podía, a través del principio que llamaban de verificabilidad, poder alcanzar verdades absolutamente ciertas. Y Mises dice, no, eso se alcanza mucho mejor en la ciencia económica. Y entonces él llega a, como no era un experto, era un hombre muy inteligente, Ludwig von Mises, eso no hay duda de eso. Y era un hombre que sabía economía casi tanto como el doctor Kaiser. Pero no era un filósofo, no había estudiado estas cosas a fondo. No tenemos que esperar de él ni exigirle de él que resuelva un problema filosófico que mentes dedicadas a eso no habían resuelto. Entonces,
Por ese lado no es una cuestión personal. Pero el problema principal, en este caso, de Ludwig von Mises, era rebatir en alguna forma al positivismo lógico de su tiempo, al mismo tiempo rebatir a todos otros positivismos, en la forma de historicismo, no sé si a ustedes les significa algo, historicismo, vamos a dejarlo de lado, y sobre todo la escuela histórica alemana en economía, que era muy positivista y que por tanto, según Mises, era una rebelión contra la lógica económica, contra la razón. Pero, y aquí esto me apoyo yo sobre todo, no sé si está aquí el doctor Suárez Paz, pero él ha estudiado más este punto. Mises, para entender mejor el problema, ¿cuál era? Si la ciencia económica podía encontrar verdades absolutamente ciertas, que significa, señores, que no se les puede morir. Entonces se valió implícitamente, porque no lo dice explícitamente, del a priorismo de Immanuel Kant. Immanuel Kant fue el primer gran defensor y articulador del pensamiento a priorístico, y no voy a hablar ahora de Kant. Lo que quiero decir es que Mises se apoya en Kant, pero las premisas de Mises no son las de Kant. Él toma de Kant un concepto, pero lo vamos a tratar ahora, pero sin las premisas de Kant. Fundamentalmente, Kant era un creyente, un hombre que creía en Dios, y por creer en Dios también creía en la libertad, creía en un mundo diferente al mundo que estudia la ciencia. Para Mises, todo el mundo está asequible a la ciencia. Entonces, el dualismo de Mises es distinto que el dualismo de Kant. Ahora, entonces, por eso llama, y ustedes se han leído con cuidado la acción humana y teoría e historia, que es la otra obra en la cual Mises toca estos temas más a fondo. Habrán visto que él se dice, yo soy dualista. Kant era dualista, pero metodológico. No soy dualista, implicando como lo era Kant. Yo no sé si hay un mundo, llamémosle metafísico, de la libertad, de Dios, de la inmortalidad del alma, no lo sé. Procedo como si, as ob se diría en alemán, como si existiera. Porque en la ciencia hasta ahora no he encontrado respuesta a la diferencia de los hechos de la acción humana y de los hechos físicos. Entonces soy dualista, sí, como Kant, pero no como él. Soy metodológico. Y eso hace que entonces el Dios de Mises, el Señor que no se le pueda servir, pero morir, servir a un Señor que no se le pueda morir, ese ser absoluto de Mises pasa a ser lo que él llamó o bautizó con el nombre de praxeología. Y está seguro de que eso es así, que él osa, y eso es una osadía, pero se le perdona, él osa decir que todas las ciencias son históricas. Todas las ciencias son históricas, ¿cómo se llama? Inclusive todas las ciencias se valen de tipos ideales, como sugiere Max Weber, menos la praxeología, es ciencia práctica. La compara equivocadamente, pero él mismo reconoce su error y pone unas calificaciones en el capítulo 3 y 4 de Sección Humana. La compara con la lógica y las matemáticas. Y aquí termino. La lógica y las matemáticas no son ciencias, son lenguajes vacíos de contenido. Son lo que se dice en Guatemala con una palabra muy fea, machotes. Son formularios. Cuando tú llenas el machote, o sea, cuando tú llenas el formulario, entonces tienes ciencia. La lógica y las matemáticas son los machotes y la ciencia te da los datos, los hechos que insertar en ese formulario. Pero eso se aplica no solamente a la física o a la sociología o a cualquier otra ciencia, sino también a la praxeología, o deja de ser ciencia. Él toma la praxeología como si fuera un lenguaje abstracto, sin contenido. Si es un lenguaje abstracto y sin contenido, como la lógica y las matemáticas, no se diferencia de ellas y por tanto tampoco es ciencia, y tiene derecho a existir. Ese fue el grave error filosófico de Mises, que no tenía él por qué saber ni a fondo de estas cosas, porque para él es secundario. Dicho todo esto, el resto de los análisis de Mises son muy probablemente verdaderos, son muy acertados, están muy bien concatenados, son muy inteligentes. Ustedes dedíquense al resto, pero no al fundamento ese, porque en el fundamento él filosóficamente falla. Nosotros podemos tomar acciones, decisiones, esa es la acción humana, sin tener certezas absolutas.
La prueba es esta, estamos todos aquí en este salón en este momento. Si hay un terremoto de 8 grados en la cara de Richter, todos nos caen encima del salón. No es para asustarlos ni para que se vayan ya. Pero ya me oyeron a mí y ahora no lo oigan a Juan Carlos. Pero es simplemente que la probabilidad de que nos caiga este encima es tan baja que estamos tranquilamente tomamos la decisión de estar aquí. El hombre actúa sin necesidad de certezas absolutas. Si las quiere, busca el campo de la fe, pero no el de la ciencia. Y entonces termino diciendo que lo que Mises quería encontrar, un señor que no se le pudiera morir, se murió. Vamos a ver si Kachanowski revive el muerto. El concepto de minuto de Armando es igual a todo lo que dijo antes. Voy a tratar de reorientar para que entiendan. A ver, me gustaría poner en contexto analítico, que es una cosa que es la teoría del conocimiento, la epistemología contra la economía. Y este debate en realidad se originó en una charla muy amigable entre Armando y yo, porque él dijo que el apriorismo llevaba necesariamente al totalitarismo o algo por el estilo. Al fanatismo. Y entonces se originó ahí. Y para ponerlo en contexto, primero de dónde aparece el problema del conocimiento y luego cómo entra la epistemología y qué es lo que Mises dijo, con lo cual obviamente estoy en total desacuerdo con el amigo Armando, es que, pongámoslo de esta manera, es decir, cuando la parte de la filosofía que dice hay un problema que es si podemos conocer o si no podemos conocer. El segundo problema es si podemos conocer, ¿cómo conocemos? Entonces la posición de Aristóteles es que las personas observan la realidad, entran por los sentidos de información, provoca una abstracción y de ahí la mente generaliza. Entonces veo caballo y de repente saco el concepto caballo y voy como haciendo abstracción de observaciones individuales que obtengo. Y cuando explico el mundo y cómo este funciona, lo que hace la mente en realidad es tratar de entender por qué ocurren las cosas, ¿no? Cosa que a Aristóteles fue bastante mal explicando muchas cosas. Claro, no tenía por qué saber muchas cosas en esa época que sabemos. Es decir, por ejemplo, cosas como decir las cosas caen porque son pesadas. Entonces, haciendo un ejercicio, las cosas caen porque son pesadas. Le preguntaban por qué el humo sube y se le complicaba un poco el tema, es decir, tiene peso negativo. Fue la respuesta. Esa es, digamos, la posición aristotélica, ¿no? Es decir, la mente es capaz de abstraer cosas reales del mundo. Por otro lado, tienen los empiristas ingleses que la mente es una hoja en blanco y la experiencia solo la experiencia nos va dando conocimiento y vamos llenando esa mente en blanco con la información que nos entra por los sentidos. Y donde la razón parece no tener prácticamente ningún rol. Y los racionalistas como Spinoza, donde solo la razón nos permite conocer y la experiencia no juega prácticamente ningún rol. Entonces, tenemos a Aristóteles, donde juega experiencia y abstracción de la mente, racionalistas, empiristas. ¿Y qué es lo que hizo Kant? Kant fue disparado en realidad por Hume. Hume era un empirista. Hume tenía un problema para explicar algunas cosas. Y lo podemos poner con el ejemplo de si una bola de billar va y le pega a la otra y la mueve. Entonces decimos, ¿por qué se movió la segunda bola de billar? Es porque la primera le pegó. Esa es, o la chispa que estaba señalando Armando. Pero Hume estaba medio mareado con esto y Kant dice, en realidad, la causa la ponemos nosotros. Nosotros solamente lo que estamos viendo en el mundo es una secuencia de hechos. Es decir, vino una bola, le pegó a la otra y la movió. Ahora, ¿por qué la movió? Yo no lo puedo saber. Es decir, lo inventa la mente. Y de ahí entonces él
con su teoría del conocimiento, está diciendo hay juicios analíticos y juicios sintéticos. Un juicio analítico es meramente vacío de contenido, la parte es menor que todo. Un juicio vacío, pero que nos sirve para interpretar la realidad. Los juicios sintéticos son cosas que observamos. Por ejemplo, un juicio analítico es el triángulo tiene 3 lados. Sí, es prácticamente vacío de contenido. Ahora, si digo el triángulo fue la primera figura geométrica que se descubrió o se analizó, eso es un juicio sintético. Eso sale de observación. Entonces tenemos juicios analíticos que los empiristas veían pero como vacío de contenido, y juicios sintéticos. Lo que él agrega es que hay juicios sintéticos, o sea, de hechos, a priori. Y ahí pone a la física y a la matemática. O sea que estos son juicios a priori, pero además con contenido fáctico. Luego, si esos juicios a priori con contenido fáctico, y a priori quiere decir que no lo puedo negar, ahora voy a poner algunos ejemplos. Entonces, si yo empiezo a deducir y no cometo errores en la deducción, como estoy partiendo de esos juicios sintéticos a priori, que son verdades a priori, entonces, si no hay error en la deducción lógica, llego a verdades necesariamente verdaderas, la redundancia. Entonces, él ubica la matemática ahí y ubicaba la física ahí. Y tenía motivo, porque Newton era más o menos contemporáneo con él. Entonces, lo que Kant está diciendo es, la realidad no la conocemos tal cual es, como diría Aristóteles, sino a la luz de ciertas categorías a priori, que es como las herramientas mentales que tenemos que nos sirven a explicar por qué los hechos que observamos y que nos sirven por sentidos ocurren. Entonces él tiene lo que llama categorías a priori, como el espacio. Él dice, por ejemplo, en su libro, hagan el esfuerzo de pensar en el no espacio y no pueden. O el tiempo, hagan el esfuerzo de pensar en el no tiempo. ¿Sí? Entonces todas estas son cosas que la mente no se puede sacar. El armazón que tenemos acá y que nos permite, cuando abordamos el mundo, entender por qué las cosas ocurren. O sea, eso es, digamos, ese es rápidamente un resumen de lo que considero que son las distintas corrientes principales de cómo se conoce, por qué se conoce. La epistemología es más bien cómo la ciencia muestra que un razonamiento tiene validez práctica. Es decir, si una teoría no sirve para explicar cómo funciona el mundo, entonces prácticamente no sirve. Y aquí, entonces, por el siglo XVIII y XIX, se pensaba que los métodos científicos eran inductivos y deductivos. Estaban las ciencias inductivas, que serían por observación, los ejemplos que puso Armando, y el deductivo, donde claramente estaba la lógica y la matemática. Todo lo demás era inductivo. Varios filósofos importantes, como Mises, antes que Popper, es decir, antes que Popper, Mises escribió sobre este problema, y antes que Popper lo escribió un filósofo también importante que se llamaba Maurice Cohen, en un libro muy ilustrativo que se llama Reason and Nature. Fueron anteriores a Popper. Y que lo que estaban diciendo es la inducción en realidad no existe. Siempre que las personas se acercan al mundo es con una explicación a priori, equivocada o no, pero con una explicación a priori. Llueve porque los dioses quisieron llover. Si inventamos una explicación. La ciencia lo que trata de hacer es poner método a esto. Cuando voy en un taxi en Buenos Aires y él me hace explicaciones de la educación, etc., está razonando, ¿sí? Con un método tal vez poco científico. Es decir, la diferencia entre cómo razona una persona que no se dedica a la ciencia y otra que se dedica a la ciencia es que tiene método y rigurosidad en lo que está diciendo. El otro razona como mejor le parece y no se preocupa si está cometiendo errores de método o de lógica. Pero todos estamos razonando en forma deductiva. Entonces, el problema es que cuando observamos un hecho que no sabemos explicar por qué ocurre, inventamos la respuesta. Entonces, si tengo método científico, invento esta respuesta que estoy armando muy bien, llamo hipótesis, le doy rigor científico, hay deducción, y después
la manera que tengo de comprobar si esa explicación es correcta o no es mediante la experimentación. Cosa que había dicho Cohen, que había dicho Mises y después dijo Popper. Si esto se usó lo que ver los artículos y las reglas. Que las ciencias naturales operan de esa manera. Es decir, explicamos, vemos, nos sorprendemos frente a cosas que no podemos entender y entonces inventamos una respuesta. Como la de Aristóteles, las cosas caen porque son pesadas. Bueno, después vino otro y dijo alguna otra cosa. Y quien haya estudiado historia de la física va a ver que la historia de la física es un continuo rebatir de hipótesis iniciales, ¿no? Va avanzando desde Aristóteles hasta Einstein y posteriormente a él todas las hipótesis se van renovando, porque lo que sí es cierto es que las hipótesis nunca pueden ser probadas desde el punto de vista lógico. Si son probables que ocurra que sean ciertas, solamente es eso. Entonces, si yo digo, tengo 5 manzanas en la heladera y alguien agrega, me dice, puse 7 más, yo sé que tengo 12. Ahora, si voy, se entiende el heladero o refrigerador, ¿no? Y veo que no hay 12, que hay 13, lo último que se me va a ocurrir es salir corriendo, gritando eureka, descubrí que 7 más 12 no es igual a 13. 7 más 5. Voy a dar cualquier explicación, pero lo último que se me va a ocurrir es eso. ¿Por qué? Porque en matemática, por más que esté vacía de contenido, me está dando herramientas para explicar el mundo real. ¿Por qué no se me va a ocurrir que 7 más 5 no es igual a 12? Porque está probado la matemática y ahí tenemos una diferencia casi semántica. Es decir, para Mises, para muchos, yo me incluyo, es una ciencia. Que digan no es una ciencia por un problema de decir, bueno, quito esto de acá, entonces es ciencia, lo que yo digo que es ciencia. Pero si no, cualquier proceso deductivo con método es científico. Entonces la matemática parte de premisas, axiomas que no pueden ser negados por la misma mente. Entonces, la geometría euclidiana es un ejemplo. Si en un plano, por un punto externo de una recta, solo pasa una paralela y dado el concepto de plano, punto y recta, la mente no me permite negar esto. Entonces, ¿qué se sigue de ahí? De esas premisas de Euclides. Y se siguen todos unos teoremas consistentes que, como estoy partiendo de premisas que son necesariamente verdaderas y la deducción es verdadera, lo que saco, las conclusiones que saco son necesariamente verdaderas y no necesitan de comprobación empírica. En el caso de la matemática y la lógica. Mises dice, todo lo que es ciencias naturales sí lo necesitan porque estoy inventando la hipótesis. ¿Qué pasó con la economía? Esa novela que nos inventó Armando, del amor. En realidad no dudo mucho que sea así. Gente que decía que la economía es una ciencia a priori existió antes de Mises. Entonces, el problema es que de la misma manera que nace la geometría no nace con los postulados de Euclides y empiezan a razonar. Había teoremas sueltos. El teorema de Pitágoras, el teorema de los ángulos, etc. Es decir, teoremas sueltos. ¿Qué es lo que hizo Euclides? Empezó a retroceder y dice, ¿dónde se está fundamentando todo esto? Y al menos que llegue al final a una hipótesis donde ya no puedo retroceder, si no es un regreso ad infinitum. Nunca podría demostrar absolutamente nada. Lo que Euclides está diciendo es, bueno, llegué a los 5 postulados básicos que no son demostrables y son autoevidentes. Él no tenía la categoría de a priori, pero podríamos incluir acá. No, la mente no puede negar estos conceptos. Yo puedo negar, por ejemplo, podría decir, si quiero saber si un hielo flota o no en el agua, tengo una sola manera de averiguarlo. Es observando. Pero podría imaginarme que el hielo se hunde. Lo que no me puedo imaginar es que la parte es mayor que el todo, porque la definición de parte y de todo. Con la economía pasa algo similar a la geometría. Hay teoremas sueltos. Esos teoremas sueltos nacieron con los escolásticos, después fueron agrandados por los clásicos, etc. Pero nunca se sabía de dónde parte esto. Y los clásicos por eso tenían como contradicciones y razonamientos en círculo. Los primeros economistas que intentaron dar respuesta a esto fueron John Stuart Mill, que fue 1860 aproximadamente cuando escribe esto,
que está diciendo la economía es una ciencia a priori. John Kearns, no Keynes, escribe C-A-I-R-N-S, estaba diciendo la economía es una ciencia a priori. Nassau Senior estaba diciendo la economía es una ciencia a priori, de manera que no es que Mises apareció y dijo, a ver, yo no quiero que se mueran, estaba siguiendo una línea de razonamiento porque les preocupaba dónde se fundamenta. Y la preocupación, que me parece que Mises termina de redondear, muy bien, es por lo siguiente, es decir, la diferencia que él hace entre ciencia praxeológica y ciencias naturales es que en las ciencias naturales los objetos no tienen comportamiento deliberado, ¿sí? Reaccionan frente a estímulos en forma mecánica, lo cual da lugar a regularidad, es decir, bajo las mismas circunstancias o condiciones, un mismo estímulo provoca siempre la misma respuesta. ¿Qué es lo que pasa en las ciencias sociales? El mismo estímulo no provoca siempre la misma respuesta, es decir, frente a una misma situación, una misma persona puede comportarse en dos situaciones distintas de manera diferente. Es como cuando uno se casa, no es igual al principio que después de unos años, es un comportamiento va a variar. O cuando se casa la segunda vez, ¿no? Ya lo tengo arriba. Entonces, y dos personas distintas frente a un mismo estímulo se comportan en forma diferente, lo cual hace que en las ciencias sociales y en economía, que es la rama que él dice está más desarrollada, el método de comprobación empírica se vuelva un imposible. Por ejemplo, en libros de historia ustedes van a poder encontrar frases como Estados Unidos se desarrolló industrialmente gracias a la protección arancelaria. Pero van a tener afirmaciones contrafácticas como la de Adam Smith, que dice Estados Unidos se desarrolló industrialmente a pesar de la protección arancelaria. Bueno, ahí tenemos como dos afirmaciones, dos hipótesis. Si lo que quiero hacer es resolver este conflicto en forma empírica, está claro que es imposible. Tendría que volver atrás en la historia, es decir, bajo los aranceles en Estados Unidos, no se mueva ninguna otra variable, a ver qué pasa. Y esto Mises creo que, como era práctico hacerlo, lo tenía claro, aparte de un gran economista. Es decir, en ciencias sociales ese método no funciona. Por lo tanto, caben dos posibilidades. O la economía no es una ciencia, que muchos pueden estar de acuerdo, o tiene que tener otro camino. Tiene que ser una ciencia a priori. ¿De dónde le viene? Le viene no del hermano, le viene de Kearns, le viene de Senior, le viene de John Stuart Mill. Y él, es decir, cuando uno lee las partes de los escritos epistemológicos de Mises, no la segunda parte de la acción humana, sino los concretamente epistemológicos, está claro que John Stuart Mill provocó en él un impacto importante, porque era el que más énfasis puso en que la economía era una ciencia a priori. Entonces, that's unfair. No, el minuto de Armando entonces, entra a rastrear y entonces dice, bueno, ¿dónde están estos teoremas? Y empieza a rastrear la teoría de la utilidad marginal, finalmente ayudó mucho a esto. Y dice, la economía puede ser una ciencia a priori como la matemática o como la lógica porque parte de cosas autoevidentes, de una afirmación autoevidente, y es que el hombre se comporta deliberadamente. Y hace como algunos razonamientos, así como no puedo demostrar que la parte es mayor que el todo, es intentar demostrar eso, tratar de demostrar que por un punto externo, en un plano, una paralela, no lo puedo hacer, porque ya llegué a una cosa que no puede ser demostrada. ¿Cómo a partir de ahí se pueden empezar a deducir teoremas vacíos de contenido, pero de la misma manera que están vacíos de contenido que la matemática? O sea, que cosas como que la economía puede decir, afirmaciones como, si la demanda sube, el precio va a tender a subir, ceteris paribus, es decir, manteniendo el resto de las cosas constantes. Si la demanda sube, el precio sube. Ahora, ¿puedo comprobar esto en el mundo real? No. ¿Y no por qué? Porque hay esta afirmación, si la demanda aumenta, el precio sube, es con la cláusula ceteris paribus. Cosa que en el mundo, Mises,
dice esto no funciona así. Necesito hacer como un laboratorio mental de ir pensando variable por variable, manteniendo constantes el resto. Pero el mundo, todas las variables están jugando al mismo tiempo. Entonces lo que ocurre en la economía es que una cosa es la explicación y otra cosa es la predicción. La predicción no es científica en el mundo económico. Son juicios de valor acerca de lo que creo que va a pasar con una cantidad de variables que la economía me dice cuáles debo mirar para poder predecir. Eso lo llama comprensión of Verstehen, que viene del alemán. Si la predicción en ciencias sociales es distinta a la predicción en ciencias naturales. En ciencias naturales hay regularidad, bajo las mismas condiciones yo puedo predecir y por lo tanto comprobar hipótesis. En las ciencias sociales esto no lo puedo hacer. Y cualquiera de nosotros, creo que haya estado un tiempo en el mundo de los negocios, lo sabe con claridad. Y no hace falta estar en el mundo de los negocios, porque siempre que queremos predecir algo, estamos frente a un problema de incertidumbre. Entonces, lo que Mises ha hecho más bien es a través de esto, y bueno, llegué, como llegó Euclides, a los últimos fundamentos de la economía. A partir de estas premisas yo puedo sacar teoremas vacíos de contenido, igual que la matemática, pero que me sirven para decir, yo quiero saber si hay inflación, ¿qué debo mirar? Y bueno, vaya al mundo y mire si el gobierno está emitiendo dinero o no está emitiendo dinero. No se fije si las papas se quemaron o no, porque eso no le va a servir. De la misma manera que un sistema de ecuaciones simultáneas me dice, usted de esta manera, vacío de contenido, resuelve y encuentra variables incógnitas. Ahora, el hecho concreto es voy al mundo y resuelvo casos particulares y concretos. Es exactamente el mismo razonamiento. Bueno, ahí me voy. Primer ramo. Bueno, yo diría lo siguiente, como se han llevado los dos contendientes una hora de debate, entonces sugeriría que hagamos rounds pequeños ahora para abrir el debate al público de 5 minutos. ¿Alcanza, Marco? Sí. ¿Darle? Ya. 5 minutos para decir, si ustedes quieren aprender economía, no vengan conmigo. Mejor van con Juan Carlos, con John P. Kaiser, con Lucy Martínez Montt, cualquiera de las luminarias. Pero si quieren aprender filosofía, mejor vienen conmigo. Porque Juan Carlos acaba, como en venganza de que yo maté al señor absoluto de Ludwig von Mises, acaba de matar a Aristóteles, a Kant, a Spinoza y a todos los filósofos en su interpretación. Ahora, mis dos puntos nada más me dicen. El concepto de ceteris paribus, que se usa en economía, en un proceso lógico, se aplica a todas las ciencias. Tanto las ciencias naturales, al definir o describir un electrón, un campo magnético, como en las ciencias sociales, no solamente la economía, la sociología, la psicología, la antropología, etc. La verdad es que eso no hace que las ciencias económicas, o praxeología mejor, a diferencia del resto, tiene que ser amplio. Segundo, él mencionó, a mí se me había olvidado que la discusión surgió porque yo dije que el apriorismo llevaba al fanatismo. Y tengo miedo de que de la cultura marroquín salen algunos fanáticos. Inclusive hemos invitado a fanáticos aquí. Yo recuerdo aquí vino un filósofo que se llamaba Tibor Macon de los Estados Unidos. Un fanático decía libertario, que yo no lo quisiera tener a mi lado, alrededor de ninguna manera. E inclusive yo tengo objeciones muy serias contra el Cato Institute por el fanatismo de algunos del Cato Institute en algunos temas. Pero bueno, el fanatismo está comprobado históricamente. Claro, la historia no significa nada para los que van a priori, no los aprioristas. El fanatismo está comprobado que viene sobre todo de posiciones a priori, que no discuten porque ya saben la verdad, de antemano a la experiencia. Y así era Hegel con su dialéctica, y de ella lo copió Marx con la suya. Y entonces las leyes dialécticas de la historia no admitían excepciones, sabíamos a dónde tenía que ir la sociedad, a la sociedad sin clases, cayera quien cayera. Y de eso ha habido también muchísimos otros. El terror de la Revolución Francesa fue llevada por ilustrados, científicos, racionales, que se mataron a sí mismos porque conocían la verdad. Robespierre era Jean-Jacques Rousseau ambulante.
Y decía, todos tenemos una naturaleza humana, y la naturaleza humana es buena, y por tanto, si hay igualdad, y ahora hay igualdad, el que ejerza el poder, porque es bueno, tiene que hacer cosas buenas, y el que esté en contra del que quiera hacer cosas buenas es porque es malo, y porque es malo hay que guillotinarlo. Y sobre ese principio muy racional eliminó a Robespierre 22.000 personas inocentes en la guillotina. Pero si eso ha sido de toda la vida, mi amigo y casi pariente Fidel Castro es un fanático. A priori ya él descubrió la verdad dialéctica, y hay que imponerla como toque. Claro que nosotros insistimos mucho en nuestro fanatismo, los que son a priori, no yo, en nuestro fanatismo, que el fanatismo debe incluir el respeto a la opinión ajena, el respeto a la libertad, a la tolerancia, y eso no viene de la tradición racionalista, constructivista, en la cual se formó Ludwig von Mises. Eso viene de la tradición empírica crítica de las fuerzas de la razón, de cuyo mejor exponente fue David Hume, que él estaba como criticando. David Hume salvó a la ilustración del siglo XVIII de ser fanática. Decía él, a mí no me gustan los entusiastas. Esa es una palabra de David Hume. No me gustan los entusiastas. Y volvió el arma racional de la crítica que usaban los racionalistas franceses, llámese los enciclopedistas o lo que fueran, contra la propia razón. Y entonces fijó los límites a la razón, que es la base, se ha dicho de paso, para un a posteriorista y no a priorista, discípulo de Mises, que se llamó Friedrich August von Hayek, para decir que todo tiene que estar consciente de los límites de la razón, y que el Estado y el poder que no es consciente de los límites de la razón termina en la imposición fanática de la verdad como ellos la conciben, muy racional, muy lógica y muy matemáticamente. Si nosotros aceptamos las premisas de Marx, tenemos que aceptar las conclusiones de Marx, porque Marx era eminentemente lógico, era un gran genio equivocado. ¿Por qué equivocado? Porque sus premisas estaban equivocadas. Si yo tuviera una clase de lógica, le ponía ahora en la pizarra unos cuantos ejercicios para mostrarles cómo lógicamente, con premisas verdaderas se llega a las conclusiones falsas, y con premisas falsas se llega a conclusiones verdaderas, y viceversa. Y eso ya está, esto que estoy diciendo yo no es mío, esto está superadísimo desde que se cambió el concepto de la lógica común a principios del siglo XIX, y más superado sobre todo por la filosofía de la ciencia de todo el siglo XX, cuando ya por fin se descartó a Kant, hombre que yo admiro muchísimo, es mi filósofo casi preferido, pero no quiere decir que esté de acuerdo con él, como yo admiro también a Marx y no estoy de acuerdo con Marx. Pero tenemos que evitar caer en el fanatismo de tener la verdad absoluta del Señor al que no se le va a morir. Los señores mueren. Con... Gracias, Armando, por cometer tantos errores. Si hay algo que está claramente demostrado, es que de las premisas de Marx no se sigue lo que él dijo. Es decir, si han habido economistas, y entre ellos Ben Baber, que tiene un largo artículo mostrando las contradicciones internas del sistema marxista, aún aceptando sus hipótesis del partido. De manera que eso está más que probado que Marx, él mismo se encontraba las contradicciones y las iba sacando afuera. Por eso creo tantas expectativas, sus dos tomos posteriores que como se sabe, aparecieron post-mortem, pero no es cierto, Armando, que las premisas de Marx se siguen lógicamente, porque si había algo que Marx no sabía, era razonable. Y eso basta de ir a ver los artículos de Marx y las críticas de Baber en ese momento. Es cierto que el ceteris paribus se aplica tanto a una ciencia como otra, aún en las naturales. La única diferencia que Mises está haciendo es que el ceteris paribus en las ciencias naturales se dan con más frecuencia o con mucho más facilidad que en economía, donde no solamente las variables son muchas, sino además que está una cosa que lo diferencia, que es la voluntad humana, y esa es el hecho que el hombre actúe con un propósito. Entonces, si ustedes toman la meteorología, como ven, casi es muy difícil
de que acierten si va a llover, si no va a llover, etc. Pero porque hay muchas variables en el medio. En otras no, en la física son como más controladas. En un avión se caería si no funciona el cero de disparo, ¿no? Es decir, en el mundo real la regularidad funciona. Este es el punto de Mises en ese brillante libro de la historia, donde dice, aquí está la regularidad, aquí se referencia la ciencia económica. Y solo para redondear, creo que si Armando es consistente con su análisis, debería casi refutarse de que esto de que el apriorismo conduce a fanatismo. No es cierto, ¿no? Es decir, lo que ha conducido quien estudia historia, y creo que ilustra mucho a fanatismo, no ha sido el racionalismo, sino todo lo contrario, las religiones. Y las religiones no son un problema de razón, son un problema de fe. Las grandes guerras, aún hoy en Kosovo, en Medio Oriente, etc., ¿ustedes qué se piensan? ¿Que son kantianos o fanáticos religiosos que irracionales? Así fue la historia. Entonces, y Mises era un apriorista, es decir que Mises era un fanático, como decir Euclides era un fanático porque la suma interna de los ángulos del triángulo da 180 grados. Y eso es un dogma. Es decir, me parece que debemos separar una cosa a la otra. Si estoy partiendo de premisas y llego a conclusiones y digo 2 más 2 son 4 y digo 2 más 2 son 4 y eso implica que yo soy dogmático, me parece que es distinto el tema, ¿no? Las grandes guerras, Hitler y todos esos no vienen de un racionalismo, vienen al contrario de un problema todo contrario, es la irracionalidad de las religiones y las creencias de que yo soy superior y mis valores son superiores, no demostrado racionalmente. Kant no era de ese tipo y era un apriorista. Señores, ustedes han asistido a un debate profundo con muchos matices de difícil interpretación en varios pasajes y que obviamente se presenta en varios flancos abierto a la crítica de lo que ustedes pudieron interpretar. En mi caso, como moderador, obviamente también tengo mis puntos de vista. Algún día aspiro a subir al ring a pelear a ambos, porque creo que ambos difieren muchas opiniones que quise volcar. Entonces, como moderador, me autoarrogo el poder de hacer la primera pregunta, muy inocente. Le pregunto a Armando y le pregunto a Kachanowski, y después abro el debate al público, si la verdad existe. ¿Podemos estar seguros de algo? Y en segundo lugar, su opinión sobre la hermenéutica. Y eso supone que se conteste en un minuto. En un minuto. Empezar. Definición de verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, hay muchas formas de definir la verdad, hay muchas escuelas sobre la verdad. La verdad es que no se puede responder en 2 minutos a eso. Yo sí puedo. Totalmente de acuerdo. Porque son aprioristas. No, totalmente de acuerdo. Yo lo que aprendí ahora, que no sabía, era que Napoleón y Hitler y Stalin y Mao y Fidel Castro eran terremotos. Pero todos los días se desprende algo. No, miren, yo les quiero decir, aunque nuestro moderador pregunta una cosa, yo le contesto otra. Porque quería completar un poquito respondiendo a Juan Carlos. Miren, efectivamente las verdades absolutas o la creencia en verdades absolutas lleva al fanatismo. En el caso de la cultura nuestra, de la ciencia económica de los últimos 250 años, también lleva a los fanatismos, ha habido muchos, y no son religiosos. Pero dice él, no, pero es que en la historia las religiones han sido las que han causado guerras y tal, bueno, y las ideologías también. O sea, no es cierto eso. Las guerras han sido con y sin motivos religiosos. O sea, no es cierto. Es una generalización que contradice los hechos históricos. Pero sí hay algo de verdad en esto. Efectivamente, la fe absoluta ha llevado a que los cristianos, por amor a Cristo, se corten alegremente las cabezas. Así pasó en el siglo XVII. Igual, digamos, el fundamentalismo islámico, igual diríamos el conflicto entre hinduismo y musulmanes en la India, etc. Miren, eso es verdad que ha habido también en la historia. Pero la religión tiene una
redeeming grace, tiene una gracia que la redime frente al fanatismo de los ilustrados o del fanatismo racionalista. Y es que la religión suele tener una virtud máxima de las distintas religiones que atempera el fanatismo en muchos casos. Por ejemplo, en el caso del judaísmo, la pasión por la justicia hace que la verdad absoluta que pueda concebir un hombre o entender un hombre sea atemperada por la justicia, inclusive por la misericordia. Al fin y al cabo dice la Biblia, lo que Dios quiere no son tantos sacrificios, sino compasión por los huérfanos y las viudas. Bueno, eso atempera el fanatismo de un absolutismo religioso. El amor en el caso del cristianismo es evidentemente lo mismo. Aunque uno pueda ser un fanático, el que esté dentro de la esencia del cristianismo, el amor al prójimo por el amor a Dios, ha atemperado en muchísimos casos el fanatismo religioso. Por eso dice Ludwig von Mises, en el tercer capítulo de la acción humana, que el genio más grande religioso de Occidente fue San Francisco de Asís. Eso lo dice Ludwig von Mises, que era un agnóstico. Y lo mismo podríamos decir del budismo con su insistencia, digamos, en la compasión. O también insiste mucho en la piedad, el Islam. Y entonces, aunque vemos los casos crasos de horrores en nombre de la religión, no percibimos los innumerables casos en que esos horrores no se dan porque hay una virtud que atempera la posibilidad de que se den esos horrores. Eso no se vio en el caso de las ideologías totalitarias de nuestro tiempo, antirreligiosas, que no perdonan, que no tienen virtud compasiva. Quizás se podría decir que la virtud remota que los anima puede ser de la justicia, entre iguales, pero tan borrada por la pasión ideológica de la certeza de que el fin va a ser el predominio de la raza aria o de la nación-estado o de la clase social, que no muestran en la realidad ninguna compasión, no tiene nada que los atempere comparado con las guerras de religión. Pero en todo caso, suponiendo que así fuera, como dice Juan Carlos, que la religión ha sido tan culpable o más de la intolerancia como el fanatismo racionalista, entre los cuales incluyo el de Mises y otros más, suponiendo que fuera verdad lo que dice él, suponiendo que no lo acepto, en el supuesto de que fuera verdad, él está confirmando lo que estoy diciendo. Cuando uno toma una posición a priori, y la fe es una posición a priori, igual que la ideología racionalista es una posición a priori. Cuando yo tomo una posición a priori y me abrazo a ella, si no tengo nada que lo atempere, termino por ser intolerante y fanático. Y la historia está repleta de muchos casos como eso. Lo que pasa es que para ellos la historia no enseña nada. Y acá hay un fanático de hacer que se respete el tiempo de la audiencia para hacer preguntas. Así que 2 minutos a Cacha y realmente vamos a la audiencia. El primero soy yo que no me han contestado. Armando, me sorprende. 2 minutos. Tú, siendo un experto en filosofía, o tu concepto de apriorismo. Es decir, a priori, por lo menos en el sentido misiano y kantiano, no quiere decir creo ciegamente en eso. Eso es un dogma. Es decir, eso es la religión. De manera que separemos. Es decir, el a priori kantiano, el a priori, como decía Mises, es una verdad que es autoevidente y que la mente no puede negar. Es distinto a decir, yo creo en estos valores a priori y me lanzo a la guerra. Entonces, los motivos de la guerra han sido conquistas, egoísmos, bueno, no vamos a volver sobre el tema, pero religiones creo que han habido años y años. Inglaterra, la revolución gloriosa que se debe, si no es al fanatismo de una religión, lo tenés en Locke. De manera que me parece que lo que estás definiendo como a priori no es como muy exacto. ¿Sí? Una cosa es decir una verdad a priori, como la están definiendo los filósofos actualistas, es algo autoevidente, a decir, creo en ciertos puntos de valores, esta es mi verdad, dos cosas distintas. ¿Puedes frenar ahí? Sí. No, pero bueno. Podemos hacer, tratemos de, nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 15 minutos o 20. Yo les pediría entonces que intenten, si se puede, dar respuestas breves, así podemos mantener un diálogo ágil. Intento con de nuevo. ¿Existe la verdad? ¿Podemos estar seguros de algo, Armando? Depende.
absolutamente seguros de algo, a menos que tengamos fe, no podemos estar racionalmente de nada. Incluso esa frase. Incluso, no, eso es ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa! Eso se llama falacia lógica. Que tiene un ejemplo muy famoso y que descubrió Bernard Russell. Ese tipo de argumento es falaz. Porque eso está fuera del margen de lo que se está discutiendo. Entonces, yo lo que estoy afirmando es que en el campo de la razón pura, de la razón científica, no hay ninguna verdad absoluta. Es más, solo la puede haber en el campo de la fe, que no es ciencia, pero no en el campo de la ciencia. Y cada vez que se pretende hacer de la ciencia una verdad absoluta, termina inconscientemente en fanatismo. Solamente te agrego, y me autorrobo otra vez 10 segundos más, puede ser contextual si le agregamos el contexto, la verdad, admitirías. Bueno, es que toda verdad es contextual. Ahí estamos de acuerdo. Kachanowski. No tengo nada que agregar a lo de Armando. Señores del público, Coverton. Sí, quedaría pendiente a lo mejor demostrar que las premisas que Mises dijo pudieran llegar a ser falsas. Yo escucho eso y lo acepto como hipótesis de trabajo. Lo que queda claro es que es muy difícil demostrar que se puede hacer alguna afirmación en economía basándonos en historia, porque digamos que alguien en determinado momento haya hecho algo no nos garantiza que en el futuro los demás no tengamos la suficiente perspicacia y habilidad de aprender del pasado y por ende la predicción de hechos por cualquier otra vía que no sea esta del apriorismo es absolutamente, me parece imposible. ¿Es así? El mismo Mises responde a eso en el capítulo 4 de la acción humana, no, en el capítulo 5, cuando habla precisamente de la probabilidad. Y él dice que el futuro está tras un velo. Entonces yo puedo saber del pasado y proyectar hacia el futuro, pero ese futuro es siempre probable. Eso lo dice Mises, y por eso digo yo que hasta se le contradice. Esperen ahí. Next. Sí, señor. Antes de entrar aquí, yo creí que esta discusión estaba superada en 1933, históricamente superada. Acá hay otro lugar me di para cuenta de que hubo que eliminar la historia para reavivarla. Porque de que Alfred Tarski escribió en Polonia la teoría, el tratado de la teoría objetiva de la verdad que consiste en la encarna, y que fue solo completado con la teoría de la aproximación a la verdad, quedaron descartadas las teorías de la consistencia y de la coherencia que confunden los métodos para averiguar la verdad con la verdad. Si la finalidad de los científicos no es predecir cuál es la finalidad de los científicos, si en economía no se puede predecir para qué esa captación a priori de verdades por iluminados, que ha sido bien ilustrada por los productores de la Torre, la hemos vivido incluso aquí en Guatemala. Salió un aliado de la Torre, Kachanowski. Hay un que es poder que cuando el consejero le decía en la tarde, mire, general, eso que está haciendo es cierto, le decía en la noche, voy a consultar con el Señor. En el desayuno le digo, y cuando se reunía a desayunar con él, le decía, es el Señor que no. De tal manera, pues, que hay una teoría objetiva, la mejor prueba de que hay una verdad objetiva, la mejor prueba es que nos equivocamos. Si la verdad dependiera de nuestra opinión, nunca nos equivocaríamos. Muy bien. Kachanowski. No logré seguir el razonamiento, puede ser mi capacidad, pero eso de que el objetivo de la ciencia es predecir también quedó enterrado hace mucho tiempo. La ciencia es explicar, y si explica, puede predecir. Ahora, ¿para qué sirven las leyes económicas? Para explicar. Sirven para explicar y además sirven para predecir mejor. Rápidamente voy a poner un ejemplo que lo diferencia de las ciencias sociales. ¿Para qué sirve la teoría? Si uno va a la ruleta y juega al número 13, no habría manera racional de explicar por qué juego al número 13. Es decir, es simplemente palco. Y cuando yo uso la historia para predecir, es decir, miro hacia atrás, estoy de acuerdo con Armando, la interpretación de Mises nuevamente,
miro para atrás y proyecto hacia el futuro, es porque estoy suponiendo regularidad y eso lo puedo hacer en ciencias físicas. Entonces, si digo voy a apostar al 13 sí o no, no lo puedo justificar racionalmente. Ahora, si yo digo voy a comprar la acciones de la empresa A o B, puedo justificarlo racionalmente por más que me equivoque. Y si digo me voy a casar con fulanita o con menganita, lo puedo justificar racionalmente aunque me equivoque. Y esa es la gran diferencia. Es decir, la teoría no está para predecir, la teoría está para explicar. Gracias, Charlie. Siguiente. Sí. Debido a mi amigo Armando, es gran exponente del narcisismo, quiero preguntarle si el axioma del principio de contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, que es un axioma a priori, ha llevado al fanatismo una vez en la historia. Pues ya que me pide una vez en la historia, le voy a dar una vez en la historia. Cuando el sultán Mehmed I conquistó Alejandría y se encontró con la biblioteca de Alejandría, dijo, ¿y qué hay en esos libros? Si están a favor del Corán o del profeta, no hacen falta. Si están en contra del Corán o del profeta, son falsos. Por tanto, quémenlos a todos. Perdón, pero lo relaciono. Muy sencillo, el sultán estaba convencido de la verdad absoluta de lo que dijo Mahoma. Entonces, o están de acuerdo con Mahoma, entonces no hace falta esos libros, porque están de acuerdo con Mahoma. O están en contra de Mahoma y entonces sobran esos libros porque son malos, y entonces mejor es quemarlos todos. Está yendo por la tangente. No me estoy yendo por la tangente. en el combate público. ¿Más preguntas? Sí. Sí, quería comentar que quizás el gran Dios en el que cree Mises es el axioma de la acción humana. El hombre todo para pasar una situación menos satisfactoria o más satisfactoria. Pero yo no lo pondría en la categoría de Dios, sino de algo que se podrá refutar alguna vez, nunca vi ninguna refutación, que es bastante inocente, porque ¿qué dice? No dice que actúa para tener más dinero, que actúa para pasar una situación más satisfactoria, dejando muy abierto el tema. Eso es, por lo cual no estoy de acuerdo en que sea tan propenso al fanatismo creer en ese Dios inicial, ¿no? Y el otro tema, acá en esta hojita, no estoy muy de acuerdo con poner la matemática al lado de la materia. Quizás acá si pusiéramos solamente aparatos de medición, sí, pero la matemática yo creo que es una ciencia, quizás una de las más, no sé si la más, pero por lo menos en mi gusto, como ingeniero es la más elevada de todas. No creo que se la pueda poner en el rubro de naturaleza. Armando, yo creo un gaucho infiltrado. Debo confesar a Armando que yo fui alumno de Charlie, así que estoy mucho más del lado de él. No sería... Se nota, dejemos contestar. Pues sí, che. La matemática se divide para el propósito de explicación discreta, que es cuando uno quiere medir los hechos, y en lo que se llama continua, que es el cálculo, por ejemplo, diferencial. Ahora, las matemáticas, igual que la lógica, es un lenguaje vacío de contenido. 2 y 2 son 4. 2 y 2, ¿qué? Que la suma del cuadrado de dos números A y B más B es igual al cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo B. ¿Y qué? Como decía Alfred North Whitehead, cuando los estudiantes se quejan de que no entienden las matemáticas porque no saben lo que dicen, tienen razón, las matemáticas no dicen nada. Ahora, cuando tú aplicas la matemática o la lógica, entonces ya tiene contenido y entonces pasa a ser ciencia. La matemática por sí sola es un lenguaje, como el vernacular, como el musical, igual la lógica. Si A es más grande que B y B es más grande que C, A es más grande que C. Muy bien, eso es verdad, pero A ¿qué es? B ¿qué es? C ¿qué es?
Entonces, cuando se aplica a la realidad, entonces estamos haciendo ciencia. Mientras tanto, es un lenguaje vacío de contenido. Kachanowski quiere agregar algo. Yo quiero agregar que estoy muy de acuerdo con la pregunta de Joke Kaizen, a la cual el doctor Armando Latorre no contestó, y con un lateral poniendo nuevamente como a priori algo que eso sí es un a priori, y él vuelve a poner un ejemplo de un fanatismo. Es decir, eso no es un a priori en el sentido que Kant o Mises lo entiende. De manera que, Armando, la respuesta. ¿Puedo responder entonces? Sí, a ese punto. Vamos en un combate cruzado, se parten cabezas. Segundo, querría decir también que, para que no quede solo un ejemplo religioso del sultán, también los nazis, inspirados en el espíritu del siglo XX de Rosenberg, quemaron libros, por si acaso. Pero, porque me pidió un ejemplo histórico. Sí, de ese caso. Bueno, a eso es lo que voy. Estoy dando ejemplos históricos de fanatismo, pero lo que no entienden tal vez algunos es que el a priori kantiano se refiere a las categorías mentales para entender los fenómenos de la experiencia en el tiempo y en el espacio. Pero que Kant se escapa de eso cuando pone la libertad no en el mundo de los fenómenos, cuando pone la eternidad no en el mundo de los fenómenos, sino en el mundo de los noúmenas, que llama el otro mundo distinto. Porque él dice que en el mundo de los fenómenos yo no puedo defender la libertad, no la encuentro. Y eso no es aristotélico, ¿cierto? No es nada aristotélico, no es nada aristotélico. Aristóteles nunca hizo esa distinción entre primero y noúmeno. Eso es moderno.